La claustrofobia, la aracnofobia o la acrofobia son fobias o miedos comunes. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados. La aracnofobia es el miedo a las arañas y la acrofobia es el miedo a las alturas. Pero, ¿alguna vez han escuchado de la talasofobia? ¿No? La talasofobia es el miedo al océano o a los grandes cuerpos de agua. Este miedo puede ser tan fuerte que algunas personas que lo padecen ni siquiera se acercan a la orilla del mar. A otros, en cambio, no les impide zambullirse, pero solo la idea de imaginar lo que pueda haber en las profundidades, donde no llega la luz, como toparse con animales gigantes o peligrosos, les aterra. Para superar este miedo, los psicólogos recomiendan ejercicios de relajación, pero también recomiendan informarse. Así es, conocer qué hay en el mar puede disminuir la fobia. Por eso, en el capítulo de hoy, intentaremos vencer la talasofobia con información. Hoy vamos a conocer más sobre el mar y lo que hay adentro. Yo soy Diego y esto es Ciencia en Esencia. Cuando vamos a la playa disfrutamos del sol, de la arena y el mar, pero la mayoría de nosotros solo aprovecha la superficie y sobre todo la orilla. Ahí nadamos, jugamos y hasta practicamos algunos deportes. Otras personas prefieren ir más profundo y practican buceo, pero eso obviamente requiere de trajes especiales y un tanque de oxígeno que les permite llegar a una profundidad promedio de hasta 50 metros. También están las personas que realizan el buceo libre o freediving, un deporte extremo en el cual una persona se sumerge hasta 30 metros bajo el agua. A nivel de competencia, se han llegado a alcanzar los 300 metros de profundidad solo con la ayuda de aletas. Si consideramos que un edificio de 10 pisos mide 30 metros, 300 metros serían como 10 edificios de 10 pisos, uno debajo del otro. Es un montón, pero aún así, esa distancia se queda corta ante lo que es la profundidad del mar. El mar tiene una profundidad promedio de 3.900 metros y su profundidad máxima está cerca de los 11.000 metros, en el punto conocido como Abismo de Challenger, ubicado en el medio del Océano Pacífico, cerca de la Fosa de las Marianas. Si esa distancia fuera hacia arriba, sería más alta que el monte Everest. Ahora, algo muy interesante es que los estudios hechos sobre el origen de la vida en la Tierra indican que se originó en el océano. Y de hecho, una gran proporción de la vida en la Tierra habita en los océanos y a diferentes profundidades encontraremos diferentes especies. ¿Quieren saber cuáles son? Vamos a verlas. Según su profundidad, existen 5 zonas marinas. La primera es la zona epipelágica, que abarca desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. En esta zona hay luz y esta permite la fotosíntesis. Por eso se pueden encontrar muchos animales y plantas en esta parte, desde peces como el atún hasta tiburones. La siguiente es la zona mesopelágica, que va desde los 200 hasta los 1000 metros de profundidad. Se le conoce como la zona de penumbra, porque la luz casi no puede llegar a este punto. En esta parte abundan organismos como las bacterias heterótrofas, aunque también viven aquí el pez espada, el calamar y algunas especies de sepias. Aquí también encontramos a los microorganismos bioluminiscentes, es decir, aquellos que producen su propia luz.
Luego está la zona batial, que va desde los 1000 a los 4000 metros. Aquí el océano está casi a oscuras. La única luz que se puede percibir es la que producen los organismos bioluminiscentes. Los animales que viven en esta zona son el pez hacha, el calamar gigante y el pulpo dumbo. La última zona es la abisal, entre los 4000 metros hasta el lecho marino. Aquí no hay luz y la mayoría de los habitantes de esta zona son ciegos y transparentes. Aquí se encuentran algunas especies de calamares, equinodermos como la estrella de cesta, el pepino nadador, el cerdo marino y también algunos artrópodos como la araña marina. Pero ojo, hay una zona más que se encuentra dentro de la zona abisal. Se llama la zona Hadal y corresponde a la fosa de las Marianas, es decir, a las zonas más profundas del mar. ¿Se acuerdan que al inicio mencionamos al abismo de Challenger? Bueno, es una fosa. En la actualidad solo se conoce el 10% de la zona Hadal. Eso es casi nada. Pero el hombre sí ha podido llegar a sus profundidades. Y de hecho, la última persona que se sumergió en sus aguas fue el cineasta James Cameron. Y el 2012 llegó a una de las profundidades máximas alcanzadas por el hombre, 10.898 metros. Según Cameron, el único tipo de vida que vio fueron los gusanos sin ojos. Sin embargo, los científicos, que nunca dejan de buscar, parecen haber encontrado más especies en la zona. Aquí en el Perú también tenemos especialistas que estudian los ecosistemas y la conservación de la vida marina. ¿Cuál creen que es su profesión? Bueno, son biólogos marinos. Y ahora conoceremos a uno de ellos y nos contará su experiencia. Veamos. Hola, soy Uri Hooker, biólogo marino, encargado del Laboratorio de Biología Marina de la Cayetano Heredia y de la colección de Zoología Acuática. El mar peruano tiene características únicas y esto se debe a sus corrientes. La corriente del Perú, también llamada corriente de Humboldt, que recorre buena parte del litoral peruano, es de características frías y además muy productivas. La productividad se da porque hay aguas profundas que van a la superficie llevadas por la corriente, el viento y la rotación de la Tierra y que fertilizan las aguas superficiales y producen una gran abundancia de plancton. La parte del mar peruano de aguas frías tiene una gran productividad y esto genera, por ejemplo, que tengamos a la anchoveta. También tenemos las poblaciones más grandes de delfines, de lobos marinos y de ballenas del mundo. En la costa, la abundancia de bosques de algas y de todos los animales que vienen dentro de estos bosques es realmente impresionante. Si nos vamos hacia el norte, encontramos más del 70% de la biodiversidad del mar peruano en solo 150 kilómetros de costa tropical. Otro factor muy importante, el lugar donde se encuentran las aguas tropicales con el agua fría es un área de gran productividad de alimento y una mezcla de especies de aguas frías con tropicales. La mayor parte de la vida del planeta está bajo el agua. No es fácil ingresar ahí y por eso que los biólogos marinos debemos de bucear o utilizar aparatos que nos permitan ver qué hay debajo del mar. De esta manera podemos descubrir, por ejemplo, especies nuevas o especies que están amenazadas de extinción, lugares que están afectados por la contaminación y factores que desde la superficie no es posible verlas, ¿no? Evitar botar basura, utilizar menos plásticos posibles, denunciar cuando encontremos que alguien está contaminando, hay una tubería, insistir, moverse en las redes sociales, porque la presión del público hacia las autoridades y hacia la ciencia y todo hace mucho
para poner a vista de todos los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Si no lo mencionamos, si todos callamos, nadie hace nada. Entonces, la responsabilidad en realidad es de todos. En el mar peruano tenemos muchas especies que están muy amenazadas de extinción. Las causas son varias. Una de ellas, y muy importante, es la pesca ilegal. El uso de artes de pesca que destruyen el fondo marino o que afectan a especies que tienen poblaciones muy bajas. Lo otro es la pesca industrial. Debajo del mar también ocurren muchas cosas que pocas personas lo ven y que lamentablemente nuestra ley forestal y de fauna silvestre impide que peces e invertebrados acuáticos sean protegidos por no considerarlos fauna silvestre. Como mencionó el especialista, es muy importante cuidar la vida marina, sobre todo porque dependemos de ella. Vamos a ver. Los océanos ocupan el 75% de la superficie terrestre y contienen el 97% de agua de todo el planeta. Más de 3.000 millones de personas dependen directa o indirectamente de la diversidad biológica marina para sobrevivir. Y existen aproximadamente 230.000 especies marinas distintas, aunque se presume, ya que aún no conocemos todas, que las cifras reales pueden llegar a ser incluso millones. Los océanos son la mayor fuente de proteínas del mundo y de hecho para 2.600 millones de personas son la fuente principal de proteína. Por otro lado, absorben el 30% de dióxido de carbono producido por el hombre, lo cual ayuda a reducir el impacto del calentamiento global. Hasta ahora, los científicos dicen que el 40% de nuestros océanos ya han sido afectados por las actividades extractivas, con consecuencias como la contaminación, la pérdida de hábitat costeros y el agotamiento de recursos. Por eso es importante que cuidemos el mar, y para cuidarlo hay que conocerlo. En el siguiente bloque seguiremos aprendiendo sobre la importancia de la vida bajo el mar y conoceremos un proyecto peruano que aprovecha de un modo especial nuestra diversidad marina. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el programa y hablamos de la importancia de la vida marina. Cada cierto tiempo, los países realizan un recuento de sus habitantes para conocer cómo viven. A este proceso se le llama censo y consiste en que una persona encueste casa por casa a toda la población. Ahora, hace 8 años se realizó un censo especial, el Censo de la Vida Marina. Para hacerlo, obviamente, no usaron encuestas, sino mediciones. Más de 2.700 científicos de 80 naciones colaboraron durante 10 años en el registro de la diversidad, distribución y abundancia de la vida en los océanos. Este registro fue posible gracias al desarrollo de tecnología como la navegación por sonido, equipos de buceo, sumergibles y vehículos operados a distancia que permitieron a los biólogos marinos descubrir y explorar la vida en los océanos. Como resultado, este censo determinó que dentro de las 230.000 especies marinas documentadas hay 16.000 especies de peces. Eso es un montón de peces. Y es que la vida en el mar es tan variada que encontramos desde seres que miden 0.02 micrómetros, como el plancton y el fitoplancton, que son extremadamente pequeños, hasta grandes cetáceos como las ballenas, que pueden llegar a medir 30 metros de largo. Incluso, algunos animales tienen características tan particulares como las anguilas eléctricas que producen suficiente energía como para prender 10 focos.
¿No les parece increíble? También están las ballenas azules, que emiten un sonido tan fuerte que llega a 188 decibeles. Si no tienen idea de cuánto es eso, les cuento que el lanzamiento de un cohete al espacio emite más o menos 170 decibeles. Eso quiere decir que la ballena azul es muy ruidosa. También encontramos a los animales que tienen sangre azul y 3 corazones, como los pulpos. O animales que cambian de género según sus necesidades de reproducción, como las ostras. Y animales donde el macho es el que da a luz y cuida a sus crías, como los caballitos de mar. Es realmente alucinante todo lo que se puede encontrar dentro del mar. Y así como la vida marina es diversa, también es una fuente enorme de recursos que proporciona alimentos, medicinas y materias primas que todos nosotros aprovechamos. Hola, yo soy Christian Berger, soy docente de la Universidad Científica del Sur. La humanidad se ha preocupado cada vez más en conocer los océanos para mejorar la utilización de los recursos y sobre todo cuidarlos. El mar, si bien tan grande, es un ecosistema bastante frágil. Por esto se desarrollan una serie de investigaciones y de tecnologías de estudio para conocer bien qué son los océanos y qué pasa dentro de ellos. Bueno, al estudiar los océanos, primero vamos a conocer cuál es su ambiente, y esto básicamente lo estudia una rama muy importante que es la oceanografía. Después estudiamos mucho los seres que habitan dentro de ellos. No obstante, ellos tienen que vivir en una armonía importante, tanto entre ellos como con el medio que los rodea. Por eso se hacen una serie de estudios de cuál es la ecología de ellos, las relaciones que tienen, cuáles son las cadenas alimenticias, cómo se reproducen, cuáles son sus hábitos, etc. Igualmente estudiamos qué fuentes de perturbación existen, por ejemplo la contaminación, que puede venir fundamentalmente de las actividades humanas, que pueden afectar a la forma como ellos viven. También se estudia otra serie de aspectos, como cómo utilizar de la mejor manera los recursos, y esto es la gestión pesquera, por ejemplo. Mucho de la comida de la humanidad provino de los mares, pero actualmente se encuentra que ya los mares no pueden dar más comida de la forma como los estamos utilizando. Entonces surgen unas nuevas ramas de ver cómo podemos continuar consiguiendo que el mar nos provea de alimentos y de otros productos sin afectar estos recursos. Y entre esas ramas está en lo que vamos a conversar probablemente enseguida, que es la acuicultura. La acuicultura es la crianza de animales o el cultivo de plantas en el medio acuático. Y en el mar, que es lo que nos está ocupando en esta entrevista, tenemos inmensas oportunidades de hacer crianzas y cultivos acuáticos. Este es el futuro, porque es el gran abastecedor de alimentos que se espera. Podemos criar muchísimas especies, pero obviamente la lógica nos dice que vamos a criar o cultivar las especies que nos puedan tener más interés económico, o más interés de cuidado ambiental o de algún otro servicio que pueda dar la acuicultura. Básicamente, desde los inicios de la acuicultura se ha buscado a esta como una fuente de alimentos. Entonces se crían o cultivan las especies que nos dan alimentos de una manera muy provechosa. Hasta ahora se vienen obteniendo resultados de saber cuáles son los nutrientes más asimilables en el caso este que estamos viendo del langostino y cuáles son las posibilidades de incluirlo en las dietas comerciales, tanto en beneficio de los usuarios del alimento como en beneficio, como les explicaba, del medio ambiente, en el sentido que evitamos los desperdicios y la contaminación. Con ello también no solamente el beneficio es económico, sino el beneficio también es ambiental y de cuidado de los recursos naturales, porque utilizamos menos producción de plantas, menos insumos marinos, menos agua en esa producción, etc.
Esos son básicamente los beneficios y sobre todo obtener un producto que sea muy sano y de mucha calidad para el consumidor. En los 3.079 kilómetros de nuestro litoral encontramos especies de mucho valor. Una de ellas es la anchoveta, el pez clave del ecosistema marino de la corriente de Humboldt, conocida por sus aguas frías. El valor de la anchoveta radica básicamente en su abundancia, y es que hay tanta anchoveta que muchas especies de peces, aves y mamíferos marinos se alimentan casi exclusivamente de ella. Otro de los seres que no pasa desapercibido en nuestro litoral son los tiburones martillo. Y aunque este sea el más llamativo, en el mar peruano encontramos hasta 68 especies de tiburones. Pero tranquilos, no hay por qué alarmarse. Aunque el cine se haya encargado de presentar a los tiburones como depredadores peligrosos, no podemos generalizar. Por eso, hoy vamos a romper algunos mitos con respecto a estos peces. Y empezamos con el mito número 1. A los tiburones les encanta comer humanos. Eso es completamente falso. La mayoría de tiburones comen peces o animales invertebrados como los calamares y almejas. Mito número 2. Todos los tiburones son grandes y de dientes afilados. Eso también es falso. Existen más de 400 especies de tiburones y van desde el tiburón cazón, que mide 20 centímetros, hasta el tiburón ballena, que tiene 12 metros de largo. Algunos tiburones, como el peregrino, tiene dientes pequeños que ni siquiera usan para alimentarse. Y también está el tiburón cornudo, que tiene dientes molares, o sea que no son puntiagudos, y usan solo para aplastar las presas que tienen caparazón. Mito número 3. Los tiburones atacan a las personas a menudo. Esto es también falso. El año pasado hubo solo 5 muertes humanas relacionadas al ataque de un tiburón y en el 2016 solo 4. Esto quiere decir que en solo 2 años hay 9 casos de muerte por tiburón en todo el mundo. Mientras tanto, el hombre mata, aunque ustedes no lo crean, aproximadamente 100 millones de tiburones al año, lo que es bastante preocupante. De hecho, las estadísticas dicen que es más probable que nos golpee un rayo a ser atacados por un tiburón. En cualquier caso, según la base de datos internacional sobre ataque de tiburones, ISAF, el año pasado no hubo ningún ataque ni muerte en el Océano Pacífico Sur. Es decir, las estadísticas nos pueden dar mucha tranquilidad. En el siguiente bloque hablaremos de un tema muy importante para el cuidado de nuestro ecosistema marino, la veda. Ya regresamos. Estamos de vuelta y en el capítulo de hoy aprendimos que existe una fobia a las profundidades del mar y se llama talasofobia. Para vencerla conocimos los tipos de vida que habitan en esas profundidades y aprendimos sobre la importancia de los océanos, su riqueza y diversidad. E incluso mencionamos algunas especies muy particulares como la anguila eléctrica o la ballena azul y sus fascinantes características. Además, conocimos cuál es la labor de los biólogos marinos y cómo los estudios que realizan pueden mejorar nuestras vidas. Por último, desmentimos algunos mitos sobre los tiburones. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, la veda. La veda es un espacio de tiempo en el que está prohibido capturar alguna especie marina.
Las razones principales de la veda son evitar la depredación de los recursos marinos y permitir que las especies se reproduzcan para mantener los niveles de población. De manera global, el 90% de los grandes depredadores del mundo ya se han agotado y el 29% del total de especies están sobreexplotadas por la pesca ilegal. Esta sobreexplotación pesquera ocurre como consecuencia de la pesca excesiva realizada por el ser humano. De hecho, a estas alturas se ha pescado más de lo que el mar puede soportar y por eso algunas especies disminuyen su cantidad. Y para contrarrestar esta situación es que se establecen las vedas de manera legal para protegerlas. Parte del ciclo de la reproducción de las especies marinas es la fase de desove, que sucede cuando los animales vierten sus huevos en el ambiente. Por ejemplo, en marzo de este año, el Estado peruano declaró la veda de la merluza común peruana, o Merlucius galli peruanus, una de las dos subespecies de merluza. Este pez alargado llega a medir unos 85 centímetros como máximo y se alimenta de peces pequeños, artrópodos y calamares. Vive en aguas costeras entre los 50 y 500 metros de profundidad. Su distribución a lo largo del litoral varía de acuerdo al ciclo de vida de la especie. En el caso de la especie peruana, los huevos y las larvas se encuentran generalmente al sur y al oeste. Pero a medida que estos crecen, se desplazan hacia el norte hasta que las merluzas jóvenes finalmente se reclutan dentro de las diferentes zonas de pesca. La veda de la merluza duró un poco más de un mes y fue controlada gracias al monitoreo y seguimiento de IMARPE, una de las instituciones que vela por el cuidado de nuestro mar. Y así podemos garantizar que tendremos más merluzas y mantener la diversidad de nuestro mar. Hoy hemos aprendido mucho sobre la vida en los océanos en general y también en nuestro mar peruano. Además, conocer las diferentes profundidades marinas y la vida que hay en ellas me ayudó a enfrentar un poco la talasofobia, sobre todo el haber desmentido algunos mitos sobre los peligrosísimos tiburones. Aprendimos también los beneficios de estudiar la vida marina. Y por último, conocimos lo importante que son los océanos para la vida en la Tierra y por qué debemos cuidarlos y proteger a las distintas especies que habitan dentro. Sin duda, hemos develado algunos de los misterios del mar en el capítulo de hoy, pero todavía quedan muchísimos más por descubrir. Así que los invito a seguir aprendiendo. Y recuerden, respeten el mar y las vedas marinas. Nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia. Chao.